Autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Euskadi, que, como siempre, organizamos con la colaboración y el patrocinio de Grupo Santander. Es un placer para esta tribuna recibir hoy al portavoz de Unión, Progreso y Democracia en el Parlamento Vasco, Gorka Maneiro, que será nuestro ponente invitado de esta mañana. Y yo pienso que nadie mejor para presentar al ponente y al acto que la presidenta del partido, Rosa Díez. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al Foro en Europa por darnos la oportunidad de conocer más y mejor a Gorka Maneiro y su tarea política y su tarea parlamentaria. Gorka Maneiro Lavallen nació en San Sebastián en noviembre del año 1974. Es diplomado en Ciencias Empresariales, técnico especialista en Administración de Empresas y técnico en Gestión Fiscal. Está casado y es padre de una niña. Se unió a nuestro partido, a Unión, Progreso y Democracia, en el año 2009, justamente nada más constituirse el partido. Él es hoy, desde el año 2007 se unió a Unión, Progreso y Democracia, nada más constituirse el partido. Él es hoy, desde el año 2009, el diputado solitario de Unión, Progreso y Democracia en el Parlamento Vasco. Gorka tiene un blog que lleva esta frase de cabecera: aquellos que creen que algo es imposible no debieran molestar a aquellos que lo estamos intentando. Esta frase define su actitud ante la vida y su compromiso político, porque hay que tener esa madera, ese cuajo, para ir cada día al Parlamento Vasco a defender el constitucionalismo. Comprenderán ustedes que no es nada sencillo defender en solitario, un día tras otro, la unidad de España y los símbolos constitucionales, o una política lingüística que garantice el derecho a elegir la lengua en la que los padres educan a sus hijos o se dirigen a la Administración, o una televisión pública sin concesiones al mito de Euskal Herria, o una política antiterrorista que busque, sin descanso y sin concesiones, la derrota de ETA, o un compromiso político con mayúsculas que proteja el relato de las víctimas, que garantice la verdad, la justicia y la memoria, o defender el adelgazamiento de la Administración y la revisión de la Ley de Territorios Históricos, o una reforma de la ley electoral para que el voto de los vizcaínos, de los alaveses y de los guipuzcoanos valga lo mismo a la hora de elegir a sus representantes. O, lo que es más, defender también en el Parlamento Vasco la supresión del concierto económico en tanto que es un privilegio inasumible en la España del siglo XXI. Porque, miren ustedes, defender en Madrid la supresión del concierto y demás privilegios fiscales es relativamente fácil. Solo tienes que soportar que viertan sobre ti todo tipo de calificativos. Pero mientras hablas desde la tribuna, tú ves las caras de los diputados y eres consciente de que tu discurso hace mella en todos ellos. Porque quien más, quien menos, procede de una circunscripción electoral en la que todos y cada uno de los ciudadanos electores de quienes nos escuchan están de acuerdo con nuestra propuesta. Los diputados del Partido Popular, los diputados del Partido Socialista, los diputados de Izquierda Unida, más allá de intentar zaherirnos con todo tipo de adjetivos, con todos los que se les ocurren, cruzan los dedos y hacen rogativas a sus dioses para que en su circunscripción de origen no se enteren del debate que estamos teniendo. Para Gorka, y aquí, es distinto. Los calificativos que le endosan son los mismos que los que nos lanzan a nosotros, pero el clima es muy otro. Ni una mirada comprensiva, ni la más mínima complicidad en la sala. Pero él desgrana cada uno de sus argumentos en este tema, como en cualquiera otro, los va soltando uno a uno, con rigor, pausadamente. Llama privilegiados directamente a quienes lo son. Denuncia que no hay nada menos progresista que defender la diferencia, esa especie de derecho de pernada económico que es el concierto vasco. Y cuando se acaba su turno, vuelve impasible a su escaño. Hasta la próxima, porque sabe que habrá una próxima y porque sabe, como lo sabemos todos nosotros, que este debate se abrirá paso. De hecho, ya se ha abierto, aunque sea de forma estrambótica, tampoco vamos a pedir peras al olmo, al incorporarse a la denuncia del Partido Socialista. Ojo al dato,
Tras el cierre de filas oficial del PSOE frente a los catalanes, madrileños, valencianos y andaluces de su partido que han abierto la caja de los truenos, ya se han escuchado otras voces, llamémoslas pragmáticas, de la familia socialista, Solchaga el último, admitiendo que lo que hay que hacer es recalcular el cupo. O sea que esto, como tantas cosas, como tantas políticas, como tantas propuestas que defendemos en solitario, hasta que no les queda otro remedio que sumarse a los demás, no ha hecho más que empezar. Tampoco resulta fácil para Gorka defender la supremacía de la democracia ante el terror en un Parlamento en el que están sentados los testaferros de ETA. Piensen ustedes que ETA no ha desaparecido y que sus portavoces ocupan unos escaños en los que antes se sentaron honorables ciudadanos asesinados por la banda terrorista. Y recuerden que quienes ocupan esos escaños manchados por la sangre simbólica de las víctimas no solo no condenan a ETA, sino que quieren dignificar y legitimar su historia. Esos diputados, a los que el resto de los grupos tratan como a iguales, son los que proponen que se vaya la policía y la Guardia Civil. Cuando ellos, los testaferros, proponen tamaña indignidad, Gorka hace una enmienda a la totalidad y pide que cada año se rinda un homenaje a esos hombres y mujeres que han sido nuestros escudos, los escudos de la democracia. Esos hombres y mujeres que arriesgaron cada día su vida para que nosotros pudiéramos vivir la nuestra con un poco más de libertad. Naturalmente, no se aprueba nuestra enmienda, sino la petición de los voceros de ETA apañada con el Partido Nacionalista Vasco para que nuestros escudos se vayan. Y así todas las semanas. A lo largo de estos años, a Gorka no le han amilanado ni sorprendido los discursos de los testaferros de ETA aquí presentes, señaló la pasada semana en un emocionante discurso, precisamente cuando pretendían expulsar de Euskadi a la policía y a la Guardia Civil. Lo que le ha resultado más decepcionante, más triste, es la actitud de los otros, de los otrora partidos nacionales, siempre más interesados en ser amables y comprensivos con los socios del terror que con el único diputado íntegramente constitucionalista del Parlamento Vasco. Si tienen dudas, si les parece exagerado lo que digo o creen efectivamente que es demasiado, animo a todos los presentes a releer las actas del Parlamento Vasco. Los mayores insultos que encontrarán, las mayores descalificaciones proceden de los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista. Ciertamente es comprensible. El insobornable discurso de Gorka Maneiro les recuerda hasta qué punto están traicionando lo más sagrado. Termino. Fernando Savater escribió que tras reflexionar durante muchos años sobre la ética, había llegado a la conclusión de que hay 3 virtudes que la definen: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. En la política y en la vida, Gorka Maneiro encarna como nadie ese comportamiento ético que todos buscamos en nuestros compañeros, en nuestros representantes, en nuestros amigos. Suya, Gorka, es la tribuna. Muchas gracias, amigas y amigos. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme. Muchas gracias, Rosa, por tus generosas palabras. Y muchas gracias a cada uno de los presentes que ha venido a escuchar a este humilde y solitario parlamentario vasco. En fin, mi intención no es tanto describir lo mal que están las cosas. En fin, el paro sigue creciendo, la desigualdad social avanza, la pobreza se incrementa, los desahucios se multiplican, la gente desconfía de sus representantes políticos, los casos de corrupción y los escándalos se multiplican. Ya digo, mi intención no es tanto describir todos estos hechos, sino ante todo y sobre todo subrayar que hay salida y hay esperanza, y proponer, exponer, argumentar y explicar tantas veces como sea necesario aquellas medidas que son, en nuestra opinión, absolutamente indispensables para salir de la situación de crisis política y económica en la que nos encontramos. Ante esta situación, como digo, y recordando unas palabras del maestro Fernando Savater, la pregunta que debemos realizarnos no es qué va a pasar, sino qué podemos hacer. Y muchas cosas se pueden hacer. Es por esto que en los próximos minutos explicaré las principales propuestas de UPyD,
las propuestas que ha defendido UPyD, que defiende y defenderá para salir de la crisis política y económica en la que nos encontramos. Todo esto es lo que desde UPyD consideramos que podemos y debemos hacer. Todo esto es lo que desde UPyD consideramos indispensable que se haga. Todo esto es aquello que ya hemos propuesto en las distintas instituciones donde tenemos representación. No es fácil porque los adversarios acechan y los viejos partidos políticos tratan de salvar su choco, pero es lo que pensamos nosotros que debe hacerse y que puede hacerse, y seguiremos efectivamente insistiendo. De hecho, es una obviedad que muchos de los asuntos y muchas de las propuestas que nosotros estamos poniendo encima de la mesa desde nuestra fundación como partido político en el año 2007 están hoy en el debate político. Son aquellas cosas de las que hoy se habla: medidas para la regeneración de la democracia, la necesaria reforma del Estado autonómico para hacerlo viable y sostenible, la reforma de la ley electoral o incluso, fíjense ustedes, el mantenimiento no de un régimen excepcional como es el sistema de concierto económico. Los debates necesarios, quieran o no los partidos viejos, se abren y se expanden. En Euskadi ocurre cosa parecida. Algunas de las cuestiones que están tratando hoy los distintos partidos políticos, seguramente las más importantes, las llevamos defendiendo desde UPyD desde el primer día en que tuve ocasión de intervenir en el Pleno del Parlamento Vasco. Habrá quien recuerde que fue UPyD quien pidió en el Parlamento Vasco durante la pasada legislatura la reforma de la Ley de Territorios Históricos para reducir duplicidades e ineficiencias y para clarificar competencias, recibiendo por ello un aluvión de críticas por parte de la práctica totalidad del arco parlamentario. Todavía recuerdo al entonces Lehendakari López acusándome de pretender empezar la casa por el tejado. Como consecuencia de aquella iniciativa, se acordó la puesta en marcha de la ponencia de duplicidades, que mantuvo y mantiene el debate abierto sobre el disparatado entramado institucional vasco. Muchos de ustedes me recordarán en la última campaña electoral desgañitándome en todas las entrevistas y en todos los debates sobre la necesidad de reformar el disparatado entramado institucional vasco. Allí donde iba, así me expresaba: el disparatado entramado institucional vasco. Pues bien, el propio Partido Nacionalista Vasco ha pasado de pedirme que no llame entramado al entramado institucional vasco a proponer la reforma, y está escrito, del entramado institucional vasco. Es obvio que no quiere reformarlo, pero también este asunto se ha colado en la agenda de los partidos políticos, como tantos otros. O la necesidad de defender una fiscalidad común para el conjunto de los ciudadanos vascos, o la necesidad de poner en marcha un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal, y tantos otros. Estos asuntos han sido defendidos por UPyD durante todos estos años y casi siempre en solitario, y es de estos asuntos de lo que se habla ahora a diario. En fin, vayamos por partes. Lo primero que debemos hacer para poder salir de la situación de crisis política y económica en la que nos encontramos es impulsar medidas para regenerar la democracia, medidas para acercar la política a los ciudadanos y hacer que las instituciones funcionen de verdad. El problema no es la política, sino el sectarismo político y la partitocracia. La evidencia palpable de que los viejos partidos políticos anteponen siempre sus intereses partidarios a los intereses de los ciudadanos. Hay que aprobar también leyes eficaces contra la corrupción política para acabar con la impunidad de los responsables. Para regenerar la democracia hay que garantizar la independencia de la justicia y hay que aprobar una ley de transparencia digna de ese nombre y hay que reformar las leyes electorales, también la ley electoral vasca. En 2 ocasiones, en 5 años, hemos propuesto la reforma de la ley electoral vasca, cosechando, en fin, como resultado final, la pérdida de la votación, aunque efectivamente, como en tantos otros asuntos, ganamos el debate. Circunscripción electoral única y listas abiertas. Votos a favor, 1. Votos en contra, 74. Por todo esto, incluso hubo algún partido político que me acusó de defender
propuestas neofalangistas y antidemocráticas. Ahí están los hechos. Estas cosas ocurren en el Parlamento Vasco. Decía Fidalgo que el mayor proceso de privatización habido en España ha sido la ocupación por parte de los partidos políticos de todos los espacios de la sociedad. Están o han estado en las cajas de ahorros quebradas, están en los órganos de la justicia, están en las televisiones autonómicas, están en los órganos reguladores, están en todos lados y quieren controlarlo todo, no para mejorar la sociedad y atender y tratar de solucionar los problemas de los ciudadanos, sino para proteger o ensanchar sus intereses partidarios. Para salir de la crisis política e institucional que sufrimos, hay además que reformar el modelo de Estado elefantiásico que sufrimos, porque el actual es inviable e insostenible. Seguimos proponiendo, impulsar todas las reformas legales que sean necesarias para alcanzar un Estado federal simétrico cooperativo, que no es lo mismo, por cierto, que un Estado federal asimétrico o que un Estado confederal. Nuestro modelo es un Estado federal simétrico conformado por comunidades autónomas, todas ellas con las mismas competencias y donde el Estado central se reservaría una serie de competencias indelegables recogidas en la Constitución española. Obviamente, en este Estado federal igualitario, por ser federal y por ser igualitario, no habría sitio para regímenes fiscales excepcionales, no habría sitio para los privilegios. Se garantizaría la igualdad de todos los ciudadanos. Esta propuesta de Estado federal simétrico que UPyD propone supondría, por tanto, la supresión del concierto económico y del convenio navarro. Como partido progresista que somos, defendemos la igualdad frente a los privilegios. Todo el mundo sabe que el concierto económico y el cupo vasco suponen un privilegio, por mucho que disimulen. Todo el mundo sabe, en Euskadi y fuera de Euskadi, que el concierto económico y el cupo vasco suponen un privilegio. Todo el mundo sabe que implica una sobrefinanciación para los ciudadanos vascos. Y todo el mundo sabe que es contradictorio decir que se defiende la unidad fiscal en el conjunto de Europa y mantener, sin embargo, en España 5 regímenes fiscales diferentes o en Euskadi 3 políticas fiscales diferentes. Insisto, todos los representantes políticos que con cara de indignados y con cara de pena han salido al paso y protestado ante el hecho de que haya quien ha dicho que el concierto económico es un privilegio, todos estos representantes políticos vascos que han salido a la tribuna con cara de pena para protestar, todos ellos, sin excepción, saben perfectamente que es un privilegio. En fin, la hemeroteca es ya bastante voluminosa. El actual portavoz socialista en el Parlamento Vasco dijo, antes de abrirse la polémica, hace algunos meses, lo siguiente: gracias al concierto económico, los vascos no pagamos nada al resto de los españoles. Lo dijo delante mío en una tertulia en Radio Euskadi. O el señor Maroto, alcalde de Vitoria, afirmó en la campaña electoral vasca que «soy un hombre pragmático, no nos interesa la independencia, ya tenemos el concierto económico que nos beneficia». El concierto económico vasco y el cálculo del cupo permiten al País Vasco disfrutar de niveles de financiación por habitante muy superiores a los observados en cualquier comunidad de régimen común. Insisto, nosotros somos progresistas, defendemos la igualdad, criticamos y censuramos todos los privilegios sin excepción. La pregunta, por lo tanto, es esta: ¿creemos en la igualdad o no creemos en la igualdad? ¿Creemos en la igualdad o la defendemos solo de boquilla? Nosotros creemos en la igualdad. Nosotros creemos que a los vascos nos interesa la igualdad. A los vascos nos interesa la igualdad. Ha habido quien ha dicho que estas críticas, en fin, le provocan dolor. Lo realmente doloroso es que haya quien se denomine progresista y, sin embargo, defienda privilegios para unos ciudadanos frente a los restantes, es decir, a costa de los restantes. Quizás sea más normal, en fin, que los partidos conservadores o los partidos nacionalistas defiendan la desigualdad o los privilegios, seguramente esté en su naturaleza, pero que lo hagan aquellos partidos políticos que se denominan progresistas es algo absolutamente incomprensible.
Por tanto, reforma del modelo de Estado para reducir duplicidades, ineficiencias y gasto superfluo, y para garantizar la igualdad del conjunto de los ciudadanos y su viabilidad. No para contentar a los nacionalistas, lo cual es materialmente imposible, porque son insaciables, sino para defender el interés general y la igualdad de todos los ciudadanos. No para llevarles la contraria tampoco a los nacionalistas, sino para defender la igualdad, a pesar de ellos, y para modernizar, ya digo, un Estado elefantiásico. Durante demasiados años se han hecho cosas en España para contentar a los nacionalismos y dejado de hacer otras para que no se enfadaran. Debemos superar esa etapa. ¿Qué decir en Euskadi, donde los partidos llamados no nacionalistas, mientras tuvieron mayoría absoluta en el Parlamento Vasco durante la pasada legislatura, se comportaron casi del mismo modo que los nacionalistas, sin impulsar prácticamente ningún cambio? De hecho, soy de los que piensan que la verdadera normalización política pendiente en Euskadi es que los no nacionalistas salgamos del armario, que abandonemos todos los complejos y hablemos claro. Los nacionalistas tienen todo el derecho del mundo a exponer, explicar y defender sus ideas, pero también nosotros, y debemos hacerlo abiertamente. De hecho, la mejor forma de defender la libertad de expresión es expresarse libremente. Durante demasiado tiempo se ha vendido como progresismo ceder ante los nacionalismos. Cuando uno se acerca al nacionalismo, se centra. Cuando uno le lleva la contraria, es de extrema derecha. Demasiadas falsedades durante demasiados años. Aprovecharé este foro para decir alguna verdad. El nacionalismo progresista es una contradicción en los términos. El nacionalismo es profundamente reaccionario. El nacionalismo no puede ser en ningún caso progresista. No hay nada tan reaccionario como el nacionalismo. Se rige por un principio máximo que en última instancia nos perjudica a todos. Lo mío es mío y lo tuyo es de los dos. En fin, así están las cosas. Nos acechan desde siempre los nacionalismos disgregadores que existen en España y que han pretendido siempre romper la igualdad ciudadana para lograr ventajas políticas y beneficios económicos. Y nos acechan también los nacionalismos grandes, los nacionalismos de Estado, que impiden la construcción de esa Europa federal, solidaria, igualitaria y sin fronteras interiores a la que aspiramos. Por tanto, el Estado autonómico actual debe reformularse y reformarse profundamente para garantizar la igualdad y su viabilidad. Debemos suprimir las diputaciones provinciales y debemos fusionar los municipios más pequeños, como han hecho todos los países europeos. Debemos hacer justo lo que los partidos viejos no quieren hacer, porque no tienen otro objetivo que defender sus intereses partidarios. Prefieren recortar en educación, sanidad, dependencia o gasto social antes que tocar sus estructuras, antes que tocar todo aquello que les beneficia. En Euskadi ocurre algo parecido. Hay que reformar profundamente el entramado institucional vasco. Es absurdo que una comunidad autónoma de apenas 2 millones de habitantes tenga 4 parlamentos, 3 haciendas forales y 3 políticas fiscales distintas, 251 municipios, la mayoría muy pequeños, y decenas de empresas públicas. Y digo decenas porque no sabemos el número exacto de las empresas públicas y semipúblicas que existen en Euskadi. Llevamos preguntando sobre la materia 5 años. Ha sido materialmente imposible saber cuántas existen. Nosotros defendemos una sola política fiscal para el conjunto de Europa y, como paso previo, defendemos que las competencias fiscales que ahora residen en las Juntas Generales de los territorios históricos pasen al Parlamento Vasco, como paso previo a que las competencias fiscales pasen al Congreso de los Diputados. Queremos que sea en el Parlamento Vasco donde se debata y acuerde la política fiscal que afecte a los ciudadanos vascos. Es absurdo que un ciudadano vasco pague distintos tributos en función del territorio histórico donde resida. Pero ojo a la siguiente frase, porque es igual de absurdo que un ciudadano español pague distintos tributos en función de la parte de España donde viva. Por tanto, reforma profunda de la Constitución española, del Estatuto de Gernika y de la Ley de Territorios Históricos. Supresión de las diputaciones forales, supresión de las Juntas Generales de los Territorios Históricos, fusión de municipios.
Estas propuestas terminarán abriéndose paso, por mucho que ahora parezcan minoritarias. Son minoritarias entre los viejos y conservadores partidos políticos, tanto los de izquierdas como los de derechas, ambos son conservadores, que no quieren que nada cambie, pero crecientemente comprendidas y apoyadas por el conjunto de los ciudadanos. Hay que redimensionar el entramado público empresarial. Nos parece inaceptable que se baje el sueldo a los funcionarios o que se impulse recorte tras recorte, mientras se mantiene prácticamente invariable el número de entes, fundaciones y empresas públicas por donde se nos van ingentes cantidades de dinero, muchas de las cuales no han servido históricamente más que para colocar a los amigos de los que han venido gobernando. Muchas de estas empresas no han servido ni sirven a los intereses generales de la ciudadanía, no han incentivado ni incentivan la actividad económica, no han ahorrado ni ahorran costes, sino todo lo contrario, no han aportado ni aportan valor añadido a los poderes públicos vascos. No sirven para que los ciudadanos recibamos un mejor servicio. Al contrario, se han convertido en gasto superfluo, en rémora para el crecimiento económico y en nido de amiguismo, nepotismo y opacidad. Este asunto, el redimensionamiento del entramado público societario, es absolutamente fundamental para lograr una administración pública más transparente, más moderna, más eficaz, más eficiente y menos costosa. Hay que luchar más y mejor contra el fraude fiscal y, desde luego, seguimos defendiendo, tras 5 años proponiéndolo, un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal que incluya el reforzamiento y agilización de los mecanismos de colaboración, coordinación, transparencia e intercambio de información entre todas las administraciones tributarias y la utilización de todos los mecanismos de interconexión de datos que sean necesarios para combatir el fraude fiscal. Y necesitamos una reforma fiscal y que la fiscalidad se debata y se acuerde en el Parlamento vasco para corregir, ya digo, el absurdo de que los ciudadanos vascos paguemos distintos impuestos en función del territorio histórico donde residamos. En fin, se trata de destinar el dinero a lo realmente importante, en lugar de destinarlo a mantener administraciones inútiles o empresas públicas que no son más que agencias de colocación, para algunos, debe destinarse al mantenimiento o fortalecimiento del estado del bienestar, al gasto social, a las inversiones productivas y al impulso de la actividad económica y a la creación de empleo. Algunas de estas ideas, ya digo, entramado institucional, sector público empresarial, fiscalidad o lucha contra el fraude, son las que dicen que están encima de la mesa negociadora en torno a la cual vienen sentándose en los últimos tiempos el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. Viendo y observando los antecedentes, mi opinión es que no harán nada de lo fundamental que debe hacerse. Viendo lo que cada uno ha hecho cuando pudo hacerlo, mi opinión es que no tienen otro objetivo que salvar sus intereses partidarios y garantizarse nuevas cotas de poder. Lo iremos viendo, pero me da que ese pacto, ese acuerdo, no va a conseguir que se impulsen ninguna de las reformas que Euskadi necesita. Creo que no tienen otro interés que salvaguardar sus intereses partidarios. Este próximo miércoles trasladaremos al Partido Nacionalista Vasco nuestras propuestas de lucha contra el fraude y de fiscalidad. Para esa reunión y para más adelante, la posición de UPyD será la misma que ha mantenido hasta ahora y que el PNV la conoció de primera mano en los diálogos presupuestarios. Dialogar y negociar en base a contenidos y propuestas políticas concretas, que quizás sea algo novedoso en Euskadi, pero desde luego es la posición de UPyD. Dialogar y negociar en base a contenidos y propuestas políticas concretas. Firmes en lo esencial y flexibles en lo accesorio. Esta es la posición política de UPyD. Y siempre, claro, no hace falta ni decirlo, siempre arrimar el hombro para ayudar al conjunto de los ciudadanos. Ya digo, arrimar el hombro, que para nosotros no es otra cosa que defender aquellas propuestas que nosotros consideramos que son muy buenas y muy necesarias para los ciudadanos vascos. Añadiré que seguimos defendiendo la reforma de la ley electoral vasca para implantar en Euskadi la circunscripción electoral única y las listas
abiertas. Seguiremos insistiendo en esta materia porque nos parece absolutamente fundamental, aunque nos sigamos quedando solos. Circunscripción electoral única y listas abiertas. Ya digo, lo hemos planteado en el Parlamento y lo seguiremos planteando. Ganamos el debate y perdimos la votación, todos contra un servidor. Por lo demás, no hubo noticias reseñables. El Partido Popular, por defender estos asuntos, nos acusó de defender planteamientos antidemocráticos y de neofalangismo. En fin, he hablado al comienzo del grave problema de la corrupción política y de las medidas que deben impulsarse para acabar con ella. Debo decir que no hay mayor corrupción que el hecho que se sienten en el Parlamento vasco aquellos que siguen sin condenar a ETA y sin exigir su disolución incondicional y definitiva. Esta es la mayor de las corrupciones. No hay mayor corrupción que tratar a los verdugos como si fueran víctimas. No hay mayor corrupción que pretender falsear la historia, como ahora se pretende. No hay mayor corrupción que confraternizar, sonreír y poner cara de buenos ante quienes siguen justificando a ETA. No hay mayor corrupción que elevar a los altares a los pacificadores de salón, mientras se denigra a ciudadanos comprometidos durante años en la lucha contra ETA. No hay mayor corrupción que corromper la lengua y el lenguaje para no llamar a las cosas por su nombre. No hay mayor corrupción que llamar, en fin, personas muertas a quienes han sido asesinados. Para derrotar a ETA, lo que necesitamos en Euskadi no son palabras pomposas que nos hablen de paz y de convivencia, sino sobre todo que se respete el Estado de Derecho y se aplique estrictamente el Código Penal. Necesitamos lograr la derrota definitiva de la banda terrorista, con justicia y con memoria, sin cambalaches antidemocráticos y sin impunidad de ningún tipo. Necesitamos aclarar los 326 crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución. No necesitamos planes que soliciten un compromiso a la Ertzaintza con los derechos humanos para contentar a Batasuna, sino la deslegitimación de las ideas totalitarias que todavía perviven en una parte de la sociedad vasca. Quienes necesitan un cursillo en tolerancia, derechos humanos y respeto al Estado de Derecho no son los miembros de la Ertzaintza, son los cargos públicos de Amaiur, Bildu o EH Bildu, y ya de paso los dirigentes de Sortu. Estos sí que son los que necesitan un cursillo en tolerancia, derechos humanos y respeto al Estado de Derecho, no los miembros de la Ertzaintza. No necesitamos planes que nos hablen de la guerra civil y de la dictadura franquista, sin otro objetivo que tratar de repartir culpas, diluir las responsabilidades de la izquierda abertzale y vendernos la teoría del conflicto político, según la cual ETA, en fin, es solo una más de las muchas violencias que sufrimos en Euskadi, sino defender la democracia, la pluralidad y la libertad. Esto es lo que debe hacerse, lo que siempre hicimos ante ETA y sus servicios auxiliares. Los huidos de ETA pedían anteayer a los vascos respaldo para lograr sus objetivos políticos. Coparon todas las portadas de los medios de comunicación. Nosotros les pedimos a los vascos y al resto de los españoles respaldo para derrotarla definitivamente. En fin, voy terminando. Todas aquellas medidas que hemos defendido y defendemos desde el año 2007 son los asuntos fundamentales de los que hoy se habla permanentemente. El modelo autonómico, el entramado institucional vasco, la igualdad fiscal, las reformas de las leyes electorales, la supresión de las diputaciones, la regeneración de la democracia y la lucha contra la corrupción política y un largo etcétera. De esto es de lo que se habla en la política vasca y española. Ya tenemos lo que no teníamos antes, lo que no teníamos en el año 2007, un partido nacional progresista que defiende con coherencia y en cualquier parte del país todo aquello a lo que el establishment se opone, porque prefiere proteger sus intereses partidarios, sus parcelas de poder y el statu quo vigente. En fin, por defender todas estas ideas, durante estos 5 años de experiencia parlamentaria, he recibido distintos adjetivos calificativos en el Parlamento vasco. Me han acusado de pertenecer a la extrema izquierda, me han acusado de pertenecer a la extrema derecha,
Me han acusado de pertenecer, y no es broma, al extremo centro. No es broma. Me han llamado jacobino. Me han dicho que defiendo intereses ajenos a los intereses de los ciudadanos vascos. Esto último lo dijo un exdirigente del Partido Popular. Me acusó de defender intereses ajenos a los intereses de los ciudadanos vascos. Me han llamado basura en la radio. Me han llamado basura. Un exalto dirigente del Partido Popular Vasco dijo que UPyD era basura. Nos han llamado neofalangistas, nos han llamado demagogos, nos han llamado populistas, nos han llamado estas cosas y muchas cosas más. Pero que no se preocupen, no nos vamos a arrugar, no nos vamos a arrugar. A día de hoy, todas las fuerzas políticas vascas y la sociedad vasca en general ya saben que UPyD cree en la política para salir de la crisis y solucionar los problemas de la gente. Y saben que no somos un partido como los demás. En fin, ahí está la querella Bankia y otros asuntos. Nosotros fuimos, por cierto, los que llevó el asunto de las preferentes vascas o de las aportaciones financieras subordinadas de Fagor y Eroski al Parlamento Vasco. En fin, ahí están los hechos. Ya saben que no somos un partido como los demás. Tenemos principios que no traicionamos. Defendemos lo mismo en campaña electoral que fuera de ella. Decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Hablamos claro y alto, sin complejos. Ni nos vendemos ni traicionamos la palabra dada. Somos coherentes. En fin, ofrecemos hechos, no solo palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al coloquio, si le parece. Por empezar casi por el final de su intervención, me atrevo a preguntarle, de todos los adjetivos que le han dedicado, ¿cuál le ha molestado más y cuál le ha hecho más gracia? ¿Cuál me ha molestado más? Hombre, seguramente que se me acuse de defender intereses ajenos a los intereses de los ciudadanos vascos, ¿no? ¿Y cuál me ha hecho más gracia? Me ha hecho más gracia, y no diré si me gusta o no, pero me ha hecho más gracia el de jacobino. ¿Algo especial? El extremo centro también está aquí. Y el de extremo centro también. El extremo centro lo dijo un exparlamentario vasco en una emisora de radio. Es casi futbolístico. Son hechos ciertos, comprobados, ¿eh? Bien, pasando a asuntos ya de más enjundia, se puede usted imaginar que hay muchas preguntas y dudas y planteamientos sobre el tema concierto y cupo. Todo esto se ha suscitado ahora, digamos, de nuevo por las palabras del primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Pere Navarro, precisamente en un foro como este, hace pocos días. ¿Le sorprendió la postura del señor Navarro? En general no me sorprende cuando alguien dice aquello que sabe que es cierto. Entonces no me sorprende porque lo que dijo es verdad. Lo que me suele sorprender y lo que me sorprende mucho en la política es que alguien baje a la tribuna, por ejemplo, o diga públicamente aquello en lo que no cree, o que diga justo lo contrario de lo que a ti te acaba de decir en privado. Es decir, que alguien diga que el concierto económico vasco y que el cupo, en fin, significan un privilegio, pues no puede extrañarme porque es una evidencia que todos los políticos vascos y españoles lo saben y te lo dicen en público y en privado de una manera o de otra. Ya he recordado antes la frase del señor Pastor. En estos momentos, gracias al concierto económico, los vascos no pagamos nada al resto de los españoles. Hombre, no parece muy solidario y no parece muy progresista, ¿no? Eso habrá que cambiarlo. Ya digo, porque sobre todo la igualdad nos beneficia a todos. Y de las respuestas que ha habido en los últimos días, ¿hay alguna que destacaría por sorprendente o le ha sorprendido algún silencio? Por ejemplo, el señor López creo que dijo algo así como que el concierto económico debe mantenerse, pero hay que solucionar el problema de la financiación. Una cosa parecida a esta dijo el señor López, que es una forma de decir que efectivamente pues existe un privilegio evidente, ¿no? Y que no aportamos a la financiación y a la solidaridad
del resto de las comunidades autónomas. Me extraña que muchos políticos vascos hayan salido con cara de tan enfadados a defender algo en lo que no creen y a criticar que alguien diga que el concierto económico es un privilegio. Ya digo, porque ellos saben perfectamente que lo es, pero hay que criticar los privilegios, no solamente los de los demás, sino incluso aquellos que nos benefician. Se habla de los privilegios de los políticos, se habla de los privilegios incluso de la Iglesia católica. En fin, hay que acabar con todos los privilegios que existan y este es uno de ellos. Y, por lo tanto, nosotros lo defendemos porque creemos en la igualdad. Alguna opinión, no precisamente de políticos, ha manifestado que en lugar de suprimir el concierto bastaría con recalcular el cupo. ¿Qué piensa de eso? Si no se puede suprimir en primera instancia el concierto económico a través de la reforma constitucional que sea necesaria, si no se puede hacer eso, desde luego lo que habría que hacer en primera instancia es recalcular el cupo. Lo que pasa es que un sistema tan anacrónico y antiguo como el concierto económico, en nuestra opinión, no tiene sentido en la Europa actual y, desde luego, mucho menos en la Europa del futuro. Ya digo, en nuestra opinión, tiene que avanzarse hacia una unión fiscal en el conjunto de Europa. Si defendemos esto, si todos los partidos políticos dicen que defienden esto, pues lo lógico es que no existan en España 5 regímenes fiscales distintos o en Euskadi 3. Desde luego, mientras no se produce esa reforma constitucional para suprimir todas las modalidades fiscales excepcionales, lo que habría que hacer, lógicamente, sería al menos calcular correctamente el cupo. Volviendo al concierto, le plantean si no cree que mantenerlo en varias ocasiones históricas ha servido para mantener unido al Estado y si plantear su eliminación no sería una forma de desarticular o de correr el riesgo de desarticular el Estado y, sobre todo, de que una mayoría social se radicalice. Eso es el clásico chantaje que hemos sufrido en los últimos años en España, que hay determinadas cosas que no se pueden hacer o decir, no vaya a ser que los nacionalistas se enfaden y, por lo tanto, les vas dando la razón prácticamente en todo. Y esto es una de esas. No vayamos a hablar del concierto económico, no vayamos a decir que el concierto económico es un privilegio, porque igual los que están ya muy radicalizados se radicalizan más. Creo que hay que superar todo este tipo de chantajes y, por lo tanto, hay que expresarnos al menos de manera tan clara y abierta como lo hacen ellos. Si consideramos que es injusto, hay que decirlo. Y si lo explicamos bien, la gente entiende perfectamente que lo mejor para todos es defender la igualdad. Por lo tanto, nosotros no admitimos ese tipo de autochantajes, incluso de no proponer tal cosa por si acaso se enfadan. Incluso, si no recuerdo mal, hace un par de años, cuando llevamos este asunto, no sé si de un modo u otro, al Congreso de los Diputados, fue el propio Odón Elorza el que vino a decirle a Rosa, si no recuerdo mal, algo así como, en fin, cuidado con lo que usted nos trae aquí, que dada la situación en la que nos encontramos, en fin, la tregua de ETA, tal, no vayan a enfadarse. Esto es un chantaje que nosotros no podemos admitir. Volviendo al cupo, le plantean que el cupo es un sistema de riesgo, que si se gestiona bien puede ser positivo, pero que en caso contrario puede ser perjudicial. Y la pregunta que le traslado es si no le parece más lógico apoyar un sistema de cupo para todas las autonomías, que lo soliciten o que quieran. Nosotros no queremos un sistema de riesgos, nosotros queremos el mejor sistema igualitario posible. Eso de que es un sistema de riesgos es la clásica excusa que en los últimos tiempos algunos plantean. De momento parece que no ha salido del todo mal, ¿no?, durante todos estos años. Por lo tanto, los riesgos más bien han sido pocos. Y, por otro lado, trasladar este sistema pues al resto de comunidades autónomas es absolutamente imposible. Es decir, sumaría más de 100. Puede haber una comunidad autónoma, 2 comunidades autónomas sobrefinanciadas, pero que estén todas ellas sobrefinanciadas no puede ser. No suma. El problema es ese, que cuando unos están sobrefinanciados, esa sobrefinanciación la padecen otros. Y esto, lógicamente, no es justo, por lo tanto, es inviable defender esa posición. Ustedes plantearon la reforma de la Ley de Territorios Históricos, usted lo ha mencionado en su intervención, y parece, según se desprende de algunas informaciones mediáticas, que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi están negociando, entre otras cosas, la reforma de esa ley. ¿Tiene usted alguna noticia de por dónde van las cosas y si de alguna manera se van a acercar a sus planteamientos?
Ojalá se acerquen a nuestros planteamientos y propongan una reforma de la Ley de Territorios Históricos muy profunda que satisfaga lo que nosotros consideramos que es necesario. No tenemos demasiadas esperanzas. Durante estos 4 años el Partido Nacionalista Vasco ha defendido la Ley de Territorios Históricos por encima de cualquier otra cuestión, como una especie de vaca sagrada, de ley sagrada que no puede formularse ni tocarse. Nosotros hemos llevado este asunto permanentemente al Parlamento Vasco y la respuesta del Partido Nacionalista Vasco ha sido esa. Y la respuesta del Partido Socialista de Euskadi, excepto en los últimos meses de la pasada legislatura, fue también parecida. Nosotros llevamos la propuesta de reformar la Ley de Territorios Históricos y el señor López, el entonces Lehendakari, me dijo que era una barbaridad y que pretendía empezar la casa por el tejado. Por lo tanto, ni uno ni otro, especialmente el Partido Nacionalista Vasco, han hecho nada para reformarla. Pero, en fin, veremos a ver qué es lo que proponen. Si proponen algo positivo, nosotros no tendríamos ningún problema en reconocerlo y en decirlo y en adherirnos, pero no tenemos demasiada confianza. Yo creo que estas negociaciones entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, más bien en lo que se están fijando es en defender los intereses partidarios de unos y de otros. Varias de las cosas que ustedes proponen, que su partido propone, usted ha mencionado varias en su intervención, requieren una reforma constitucional importante. Por ejemplo, la eliminación del concierto lo requeriría, pero varias otras cosas. Dada la complejidad de la previsión para reformar la Constitución, ¿cree que es el momento para abrir un proceso de ese tipo? Sin duda alguna, es el momento. Es indispensable impulsar la reforma de la Constitución española y es indispensable impulsar la reforma también de la Ley de Territorios Históricos y del Estatuto de Gernika y de tantas otras leyes, ¿no? Hay que modernizar el Estado. Los que nunca quieren cambiar nada, es decir, los partidos conservadores, los que defienden que todo se mantenga como está, a estos nunca les parece un buen momento proponer este tipo de reformas. Yo creo que hay que proponerlos sin ningún tipo de dudas cuanto antes y explicar y argumentar sin ningún tipo de complejos para qué serviría y qué se propone. Y yo creo que lo que se propone es, pues eso, que haya más democracia, que haya más igualdad y reformar profundamente el Estado autonómico que tenemos. Claro que es el momento, claro que es el momento. Ustedes plantean ir hacia un Estado federal, es decir, un Estado federal simétrico. El Partido Socialista de Cataluña también plantea una reforma del modelo de Estado hacia un federalismo. El otro día el señor Pere Navarro, su primer secretario en Barcelona, además de proponer la eliminación del concierto, propuso varias líneas de ese modelo federal. No sé si usted las conoce y si coinciden en alguna de ellas. Supongo que no, porque nosotros lo que defendemos es un Estado federal de verdad, un Estado federal simétrico, conformado por comunidades autónomas, todas ellas con las mismas competencias. Y, desde luego, no es esto lo que propone el Partido Socialista de Cataluña o el Partido Socialista, si es que realmente proponen algo que no tenemos demasiado claro. Yo creo que lo que ellos proponen es que, en fin, que se defienda algo así como un Estado confederal o una cosa parecida en la que determinados privilegios se mantengan. Nuestra propuesta sí que es la propuesta de un Estado federal simétrico con comunidades autónomas, todas ellas con las mismas competencias y donde se garantice la máxima igualdad posible en el conjunto de los ciudadanos. Esto no lo defiende a día de hoy ningún otro partido político. Ojalá lo defendieran, pero a día de hoy lo cierto es que en absoluto. Y dado que en el mundo hay distintas formas de federalismo, ¿a cuál de las existentes y asentadas se parece más su propuesta? Pues seguramente a Alemania o Austria, ¿no? En fin, nosotros los técnicos en la materia de UPyD han trabajado muy a fondo el asunto. Tenemos incluso al europarlamentario Sosa Wagner, que conoce el asunto muy de cerca y que lo maneja muy bien. Y, bueno, pues esa sería nuestra propuesta, una cosa parecida al Estado federal alemán o al Estado austriaco, que creo que es lo más aconsejable que se aplique a un país de las características de España. Creo que, ya digo, que nos vendría muy bien a todos. Creo que ya es la hora de modernizarnos internamente y hay que hacerlo sin ningún tipo de miedo porque es lo que nos interesa a todos. Ha hablado usted también de la necesidad de una ley de transparencia.
El Partido Popular tiene un proyecto en trámite parlamentario. ¿Les gusta? Pues no parece que nos guste, porque vamos a presentar, si no es que no la hemos presentado ya, una enmienda de totalidad. Lo cierto es que también hemos hecho un seguimiento muy cercano a esta materia. De hecho, fuimos nosotros los primeros en presentar un proyecto de ley de transparencia hace aproximadamente año y medio, una cosa así, en el Congreso de los Diputados, y lógicamente el Partido Popular votó en contra y lo rechazó. Nosotros lo que proponíamos desde un principio es que esta ley de transparencia afectara a todas aquellas instituciones que reciben dinero público y, por supuesto, que se incluyera en ella a los sindicatos, a las federaciones de empresarios, a la Casa Real, a los partidos políticos, etcétera. Lo cierto es que el resto de partidos políticos, especialmente los grandes partidos políticos, los viejos partidos políticos, se han venido mostrando muy reacios ante este planteamiento y, al final, por lo que se sabe, pues ninguna de estas instituciones ha sido incluida en la ley de transparencia, una ley de transparencia que, por cierto, se ha tramitado también de manera opaca. Por lo tanto, en nuestra opinión, la ley de transparencia es el último engaño de este Gobierno, está muy lejos de lo que nosotros consideramos que es necesario y, desde luego, la transparencia y una ley de transparencia digna de ese nombre es absolutamente fundamental para España y para los ciudadanos que vivimos en España, para modernizarnos y para parecernos un poco más a los grandes países europeos. Somos el único país que a día de hoy no tiene una ley de transparencia. Yo creo que la opacidad y la falta de transparencia está muy unida a la crisis política, a la crisis económica y a la corrupción bastante generalizada, ¿no?, que sufrimos en el conjunto de España. Por lo tanto, esta ley de transparencia es el último engaño y el último fraude de este Gobierno del Partido Popular. Hay varias preguntas ahora relacionadas, digamos, con cuestiones estrictamente políticas. La primera de ellas se refiere a la ley electoral. Ustedes plantean una reforma de la ley electoral en la que, entre otras cosas, preconizan listas abiertas. ¿No hay una cierta mitificación de las listas abiertas, dada, por ejemplo, la experiencia de su utilización en el Senado? Yo creo que esta es otra excusa que los partidos tradicionales y los partidos viejos tratan de plantear para oponerse también a las listas abiertas, que creo que vendría muy bien para el conjunto de los ciudadanos, de tal forma que cada uno de los ciudadanos pudiera marcar con una X cuál de los candidatos prefiere, ¿no? Se pone como excusa y se viene a decir algo así como que la sociedad vasca o española no está preparada para este cambio. Eso es falso. La sociedad vasca y la sociedad española está preparada y están preparadas para ese cambio y para otros muchos cambios. Lo que pasa es que son los partidos políticos viejos los que no quieren que nada cambie. Nosotros pensamos que es un buen sistema y, desde luego, serviría para acabar con la partitocracia y para que se acerque a la política también personas distintas, personas con ganas de ayudar y que puedan ser los ciudadanos quienes efectivamente elijan quiénes quieren que sean los candidatos. Valgan en lo que valgan, las encuestas parecen reflejar en las últimas conocidas algo así como un llamado castigo a los partidos tradicionales, que usted imagino que son los que usted llama viejos. Ellos dicen que es una cosa coyuntural. ¿Usted qué piensa? Veremos a ver si es una cosa coyuntural o no. Lo cierto es que ya durante durante muchos meses ya, lo cierto es que las encuestas vienen a decir que se produce un desplome del bipartidismo, no de manera, digamos, o en el corto plazo, sino que es un desgaste continuo y permanente, mientras que un partido político como UPyD va subiendo poco a poco, pero de manera estable. Yo creo que, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos de crisis política e institucional, teniendo en cuenta a dónde nos han traído los partidos viejos, a dónde nos han traído tanto el Partido Popular y el Partido Socialista, lo lógico es que se desplomen, ¿no? Lo lógico es que se desplomen. Pero, en todo caso, esto dependerá del conjunto de los ciudadanos. Los ciudadanos son los jefes, los ciudadanos son los que pueden cambiar las políticas, los ciudadanos son los que pueden decidir quién gobierna y quién no gobierna. Por lo tanto, todo depende de los ciudadanos. Mi opinión, desde luego, es que hasta aquí nos han traído los partidos viejos, los partidos tradicionales, nos han llevado prácticamente al hundimiento del sistema y al hundimiento del país, a una crisis económica terrible. Esta gente, lógicamente, no nos va a sacar de esta.
Por lo tanto, lo que necesitamos son nuevas formas de hacer política mucho más pegada a las necesidades de los ciudadanos. Ellos también dicen que ustedes suben porque no tienen poder, que si lo tuvieran no subirían. Subimos, yo creo que subimos porque los ciudadanos están cada día más informados, observan la realidad de los hechos, ven quiénes son los responsables de la situación en la que nos encontramos, observan que hay un partido político distinto como UPyD que habla claro, que dice las mismas cosas en todos los lugares, que defiende los mismos principios, que no se vende, en fin, que es coherente, y los ciudadanos a partir de ahí eligen por unos o por otros. Así es la democracia. Nosotros creemos firmemente en las ideas que defendemos, creemos firmemente en ellas. Y si algún día dejamos de ser útiles o traicionamos estas ideas, lo que tienen que hacer los ciudadanos es retirarnos el voto. Eso es lo que deberían hacer. Pero en todo caso, nosotros, en fin, somos firmes defensores de todas estas ideas, creemos en ello, somos muy militantes y seguiremos en esa línea. Tonia Cherry, del Correo, recuerda que usted acaba de animar a los no nacionalistas a que salgan del armario. Recuerda también que las últimas encuestas reflejaban un 40,9% de nacionalistas frente a un 46% de no nacionalistas. La pregunta que le traslado es ¿dónde está el error o la razón para que esa mitad no se manifieste en las urnas? Pues yo creo que es culpa del nacionalismo, pero quizás sea también culpa incluso más de los partidos que supuestamente no son nacionalistas, pero que en los últimos tiempos, acomplejados, se han venido comportando como si fueran nacionalistas. Esto ha sido algo bastante evidente en Euskadi. Siempre había que darles la razón a los nacionalistas y, en fin, determinadas opiniones era mejor no expresarlas, decirlas en bajo o con la boca pequeña. Esto tiene que cambiar. Tenemos que hablar alto y claro y sin ningún tipo de miedo. Y esa es la forma de que los no nacionalistas, en fin, puedan ser mayoritarios, puedan volver a gobernar, porque lo cierto es que el gobierno anterior socialista, que pudo haber sido en un principio una gran esperanza para el cambio, se convirtió en un verdadero fraude, ¿no? Y supuso incluso la puntilla para cierto constitucionalismo. Hay que hablar claro y sin complejos, hay que quitarse el miedo. Creo que esa es la mejor forma de salir del armario. Esa es la forma de salir del armario. No darle siempre la razón en todo o en casi todo, ¿no? Sino defender nuestras ideas. Volviendo a tema, o siguiendo con tema electoral encuestas, parece que ustedes suben, UPyD sube cuando los socialistas bajan y viceversa. ¿Se consideran fronterizos electoralmente con el PSOE? Nosotros somos nuestras ideas, quiero decir, nosotros somos las ideas que he expuesto en estos 25 o 30 minutos y nosotros somos las ideas que hemos defendido desde el año 2007. Eso es lo que es UPyD. No sé con quién somos fronterizos. Yo creo que somos un partido político muy pegado a lo que los ciudadanos reclaman y necesitan. Y yo creo que, pues en fin, estamos abiertos a que todo tipo de ciudadano pueda votarnos. No nos gustan las etiquetas. Creo que obviamente hay muchos ciudadanos que han votado al Partido Socialista, están defraudados y seguramente votarán o hayan votado incluso ya a UPyD, pero del mismo modo que en el Partido Popular. Seguro que hay muchos ciudadanos que han votado al Partido Popular, se han defraudado y nos votan o nos votarán a nosotros. Y lo mismo con otro tipo de ciudadanos que o nunca han votado o que son tan jóvenes que todavía no han podido votar. Nosotros confiamos y nos dirigimos en todo caso al conjunto de la sociedad. No nos dirigimos solamente a los no nacionalistas o cosa parecida. No, nos dirigimos a todos los ciudadanos porque queremos convencer a todos los ciudadanos y queremos recibir el voto de los ciudadanos. Antonio López le pregunta por la postura de su partido frente a la LOMCE, esta ley de reforma educativa que está en estos momentos en trámite, y su aplicación a Euskadi.
Hombre, me imagino que la aplicación de la LOMCE en Euskadi se realizará o se realizaría del mismo modo que se aplique en el resto de comunidades autónomas. Digo esto porque, por lo que he oído, la consejera de Educación e incluso el propio Lehendakari ha venido a decir que tratarán de esquivar el cumplimiento de la ley. Hombre, yo creo que las leyes hay que cumplirlas. Y esta en concreto, la LOMCE, también hemos hecho un gran trabajo, lógicamente, de estudio, y vamos a presentar, si no me equivoco, la correspondiente enmienda de totalidad. No nos gusta en muchísimos aspectos. Nos parece que no incide en lo fundamental y que no impulsa todas aquellas reformas que son necesarias para mejorar, sobre todo, la educación. Y luego hay, aparte, algunas otras cuestiones que tampoco nos gustan demasiado, como, por ejemplo, que la religión sea una asignatura puntuable como las demás, o que se haya suprimido educación para la ciudadanía, y algunas otras cuestiones, como que no se garantice o se utilicen subterfugios para que, por ejemplo, en Cataluña se pueda estudiar en castellano, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho enmiendas, hemos presentado una enmienda de totalidad para tratar de mejorar la ley, y de esa forma tratar de mejorar la educación, que es lo que a nosotros también nos interesa. Josu Ugarte le pregunta, pide su opinión sobre la creación del Instituto de la Memoria. Pues tal como está planteado, podría ser más que el Instituto de la Memoria, el Instituto de la Desmemoria, ¿no? En fin, nosotros lo que no vamos a aceptar en ningún caso es que trate de mezclarse supuestas víctimas que en principio no lo son con otras víctimas o con las víctimas del terrorismo. No estamos de acuerdo en esa especie de mezcla permanente que algunos pretenden hacer para equiparar a unas víctimas con otras supuestas víctimas. No estamos de acuerdo. Creo que no hay que inventarse nada nuevo que no se haya inventado ya. Es decir, lo que hay que hacer es defender el Estado de Derecho, defender la democracia, defender las instituciones y defender la deslegitimación de las ideas totalitarias de ETA. Esto es lo que debe hacerse y, por supuesto, defender siempre la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. En fin, tenemos como uno de los máximos representantes del Gobierno vasco a un tal Jonan Fernández, que tiene la trayectoria que tiene y que, lógicamente, nosotros no compartimos en absoluto. No nos puede traer, en principio, nada bueno, ¿no? Esta es la realidad. Y, en todo caso, nosotros vamos a criticar siempre la pretensión de algunos, e incluso la pretensión del propio Gobierno vasco, de defender esa falsa teoría del conflicto político, según la cual, pues, en fin, ETA fue solamente una de las muchas violencias que existieron en Euskadi, una falsedad absoluta que nosotros no compartimos. La última cuestión que le traslado se la dirige Manu Aguirre y le pide que vuelva a incidir en el tema del cupo. Y la pregunta concreta que le plantea es si no cree que los privilegios que derivan de él se están utilizando únicamente en defensa de políticas identitarias y no en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Pues absolutamente cierto, efectivamente, porque todo ese dinero que ha recibido históricamente Euskadi, más que destinarlo a la educación, a la sanidad, a las políticas sociales, que también se ha hecho, lógicamente, porque había más dinero para eso, en gran parte lo que se hizo fue utilizarlo para crear las empresas públicas, fundaciones, para crear toda esa maquinaria que está tan unida al Partido Nacionalista Vasco y a los nacionalistas, y desde luego para impulsar políticas identitarias y para dedicar ingentes cantidades de dinero público a políticas identitarias, ¿no? Desde luego ha sido así. Es decir, que incluso los ciudadanos de a pie ni siquiera han podido beneficiarse de esa sobrefinanciación que hemos disfrutado durante largos años. El Gobierno, los diferentes gobiernos han destinado sobre todo ese dinero a políticas identitarias y a defender sus propios intereses partidarios. Le decía que era la última, pero luego añadir una última y hacer que esa haya sido la penúltima. Hablaba su presidenta en la presentación de su soledad en el Parlamento Vasco. Yo supongo que para dedicarse a la política o a cualquier otra cosa hace falta tener un sueño. Y supongo para estar solo en el Parlamento Vasco a lo mejor hace falta tener un sueño doble. ¿Cuál es su sueño? Mi sueño personal.
Sí, su sueño personal o político, los dos, los que quiera. Siéntase libre. Mi sueño ya se ha cumplido. Mi sueño ya se ha cumplido. Mi sueño es levantarme cada día, cada mañana y estar orgulloso de lo que hago y poder pertenecer a un proyecto político que defiende por encima de todo la democracia, la igualdad y la libertad. Ese era mi sueño y ya lo estoy disfrutando junto con personas valiosísimas que nos acompañan en este apasionante proyecto. Muy bien, pues solo me resta pedirle a José Ignacio Polidura, subdirector general y responsable territorial de Grupo Santander, que cierre el acto. Sí, autoridades, amigos y amigas, buenos días a todos y gracias por su asistencia en nombre de Banco Santander como patrocinador de este desayuno informativo. Agradezco igualmente a Gorka Maneiro, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto UPyD en el Parlamento Vasco y nuestro conferenciante de esta mañana, que aceptará el ser invitado a compartir este tiempo con todos ustedes. Doy las gracias también por estar aquí a Rosa Díez, diputada y portavoz de UPyD, por la presentación que he realizado. Como director territorial del Banco Santander en el País Vasco y habitual ya en estos encuentros, quiero reiterar una vez más nuestra complacencia en apoyar estas plataformas de diálogo entre sectores de las más diversas instituciones de nuestra sociedad. Estimo que el mayor éxito de mérito de Fórum Tribuna Euskadi, que llevamos patrocinando 2 años, es precisamente ese, el contribuir al enriquecimiento de ideas de todos los que habitual o puntualmente asisten a estos encuentros. En estos meses, las más variadas ideologías políticas y los temas presentados por diversos sectores sociales se han recogido en estos actos. Todos nos enriquecen, aunque solo sea porque nos permiten tener distintos puntos de vista y el conocimiento de quienes por aquí han pasado. Con nuestra presencia como patrocinadores, nuestra intención es contribuir a crear espacios de diálogo para aportar soluciones, ideas y reflexiones. Si lo conseguimos, damos por muy valiosa nuestra colaboración. En el Santander, como habrán visto en nuestras distintas campañas publicitarias, apostamos por las ideas, confiamos plenamente en el intercambio de opiniones y en la transmisión de conocimiento, como ya me han oído decir en algunas ocasiones. Una vez más, muchas gracias por su presencia y buenos días a todos.